Hola y bienvenido al podcast de Tecnoab21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Aunque desde fuera pueda parecer que todas las redes sociales son iguales, la realidad es que hay una gran distancia entre ellas. Hoy analizo los pros y contras de LinkedIn, que es la red social de Microsoft enfocada en las relaciones laborales. ¡Comenzamos! Las redes sociales están diseñadas para conectarnos con personas de todo el mundo porque, eso es un poco la premisa básica que comparten todas. Ahí es donde podríamos decir que está el auténtico nexo de unión que las conecta a todas entre sí. Da igual si hablamos de TikTok, de YouTube, de Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, las que queráis, todas nos permiten y en realidad un poco nos invitan a mirar al mundo exterior a través de los ojos de millones de personas de los 5 continentes. Esa es un poco la gracia que tiene el entrar en redes sociales. Hay quien las usa solo para ver y hay quien las usa para ver y para interactuar, ¿no? Para publicar y generar contenidos. Pero en cualquier caso, lo que hacen es que nos conectan con gente de todo el mundo. Pero sí que es cierto que mientras algunas redes sociales se enfocan en el lado lúdico de la vida, mostrándonos vídeos, fotos que, nos informan, nos instruyen en algunos casos o sencillamente nos entretienen, en la mayoría de los casos y del tiempo, hay otras redes sociales que apuestan por marcar mucho el aspecto laboral como parte un poco de su ADN. Bien porque se usan para potenciar la llamada imagen de marca o marca personal, que de una forma u otra todos acarreamos y llevamos encima, o bien porque directamente nos permiten conectar con otros compañeros de profesión y entablar relaciones de índole meramente profesional. Nada de publicar bromas o vídeos graciosos, ni bailes o experimentos caseros. Hay redes sociales donde todo eso está completamente fuera de lugar. Así que no todas las redes sociales son iguales, para nada. Y con esto no quiero desmerecer el valor que tienen redes sociales de índole lúdica, cuyo mayor exponente es el entretenimiento, ¿no? Ya hemos visto además cómo se puede tener una carrera muy exitosa y sobre todo muy lucrativa haciendo streamings de videojuegos en Twitch o publicando vídeos divertidos en YouTube o retransmitiendo un poco el día a día de lo que es la vida de un influencer desde Instagram. Estas redes tienen cada una sus normas de conducta y, por decirlo de alguna manera, su propio código de uso. Es decir, lo que vale para una no suele ser lo más adecuado para otra, porque el que triunfa en YouTube no tiene por qué replicar su éxito en TikTok y viceversa. Al igual que ser una cara famosa tampoco es sinónimo de éxito en redes sociales. Ya hemos visto con más de un batacazo de personas que creían que por ser muy conocidas lo iban a petar en las redes sociales y luego no ha sido así. Y sin embargo también tenemos otros casos de auténticos desconocidos, que es la mayoría de la gente, que se ha vuelto viral por lo que sea, por un vídeo, por un comentario, un lo que sea, y de ahí se han hecho famosos y luego un poco ricos o muy ricos, haciendo algo que en principio nadie imaginó que tendría tanta repercusión. Esa es un poco también la gracia y la magia, ¿no?, de las redes sociales, que pueden convertir a cualquier desconocido en un rostro famoso, ¿no? Y además, con la época de la pandemia lo hemos visto con casos muy llamativos de gente que desde el anonimato se ha hecho un nombre y ahora ya le invitan a tertulias en televisión o a programas y demás. Sí que es cierto que no existe una fórmula mágica para el éxito. Más allá de dar con la tecla adecuada en el momento adecuado, además, y en una red social en concreto, al final lo que siempre queda, y esto es algo que no se habla mucho de ello, es mucho trabajo duro para mantener el pelotazo inicial que la persona viral haya podido dar. Sí que es cierto que estos fenómenos que vemos de gente que se hace muy famosa muy rápido, porque lo que digo, da con la tecla y pega un pelotazo y se vuelve viral, luego eso para mantenerlo en el tiempo, si quieren vivir de ello, van a tener que trabajar duro porque la fama es bastante fugaz. O al menos es un poco esquiva. En cierto momento la gente se acaba cansando de repetir la misma fórmula y como no se reinventen, pasan al siguiente vídeo o pasan al siguiente streamer o al siguiente influencer, ¿no? Pero dejando a un lado cómo funcionan las principales redes sociales enfocadas al estilo de vida y el entretenimiento, hay otras redes sociales que nacieron con otros propósitos y que, como comentaba antes, llevan impreso en su ADN otras finalidades. Es el caso, aunque nos pueda chocar, de Facebook,
que, por raro que nos parezca, no nació para que la gente publicara su vida al detalle, sino para conectarnos con compañeros de la universidad o del trabajo, para ver un poco cómo les iba y qué era de ellos, ¿no? O dónde estaban ahora. También fue el caso de Twitter, que cuando empezó, pues lo que buscaba era compartir ideas, pensamientos, información dentro de una red segura y cercana. Luego la cosa desvarió y cambió muchísimo y ahora Twitter es otra cosa completamente distinta, pero no nació como lo que es ahora, sino de otra forma, ¿no? Y por supuesto es el caso de LinkedIn. LinkedIn o LinkedIn, o como la queréis llamar, que es la red social laboral por excelencia. Yo creo que la finalidad básica de LinkedIn es conectarnos con otros profesionales de nuestra misma rama laboral y generar sinergias y posibles colaboraciones. Este es su fuerte, ¿no? Como digo, Facebook evolucionó muy rápido, mutó por la llegada masiva de gente inexperta que estaba empezando a usar Internet y que aprendieron de la mano de Facebook cómo socializar en la red, lo que hizo que pronto se convirtiera en una especie de diario personal de la gente, eso sí, con un nivel de exposición brutal, porque todo lo que publicabas la gente lo veía al día, al momento, y bueno, pues no daba mucha privacidad, ¿no? Pero esa facilidad de uso, un poco también la novedad, el momento, ¿no? Y llegar un poco los primeros en el tema de las redes sociales, les facilitó muchísimo el camino para ganar millones de usuarios muy rápido y obtener una posición muy ventajosa en un panorama que luego ya se ha ido fraccionando cada vez más, ¿no? Twitter, por su parte, apareció casi como un experimento. Logró dar con la tecla para convertirse en referente en el tema de los textos, ¿no? De escribir textos breves con limitación de muy pocos caracteres, mensajes directos, y más o menos se mantuvo igual durante unos años, ganando cuota, ampliando número de usuarios, creando una comunidad muy fiel, muy activa dentro de sus fronteras, ¿no? Y quitando los últimos años, que no ha parado de añadir funciones y sobre todo de copar titulares por motivos ajenos a lo que ocurre dentro de la propia red, porque ahora la atención se la lleva su CEO, Elon Musk, y la forma que tiene de desgobernar todo este barco. El caso es que hasta hace unos años Twitter era un poco el lugar para escribir textos y recibir feedback rápido de la audiencia, ¿no? Estaba enfocado básicamente a generar conversaciones sobre un tema concreto. Si bien es cierto que Twitter se ha usado mucho y bueno, y todavía se usa, para temas políticos, está un poco no enfocada ahí, pero sí que es cierto que hay mucha gente que utiliza Twitter para el tema de la política, tanto para hacer anuncios por parte de algún dirigente o algún partido, como para hacer campaña electoral y sobre todo dar titulares. Y bueno, y por supuesto, Twitter es un arma arrojadiza para agitar el avispero y calentar el ambiente, que no el debate, calentar el ambiente, los ánimos, sobre algún tema candente del momento, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que Twitter tiene varias etiquetas encima que hace que la gente la perciba como una red bastante nociva y desde luego poco enfocada al tema laboral. Se pueden generar colaboraciones ahí, se pueden hacer cosas muy interesantes, puedes hacer contactos y conocer a gente y todo esto, pero digamos que Twitter se mueve entre el entretenimiento, la publicación de información y noticias y el salseo vario, que es el que le da un poco la vida a Twitter y el que mantiene a muchos usuarios activos dentro de la red. Así que en el panorama de las redes sociales había un gran hueco para que una estuviera 100% enfocada a las relaciones laborales y el entorno corporativo. Y es ahí donde entra LinkedIn en acción. No os voy a aburrir con una lección de historia sobre esta red social, de cómo empezó y todo esto, pero tampoco está de más dar algún dato de cómo surgió y sobre todo de cómo se ha convertido en la red social que es, porque esto sí que me parece relevante para entenderla bien cómo es ahora, ¿no? 4 datos justos. En diciembre de 2002, Reid Hoffman, Alan Blue y Konstantin Gierig, y bueno, y un par de personas más, Eric Lee y Jean-Louis Vaillant, se reunieron para fundar la empresa. Hablamos de finales de 2002, diciembre de 2002, y en 6 meses, en mayo de 2003, la lanzan ya con un producto cerrado al mercado con la marca LinkedIn. Yo suelo tirar bastante en este tipo de cosas para la Wikipedia porque la consulto cuando quiero hacer algunos guiones de los episodios para ofrecer un poco una perspectiva de los orígenes de las empresas, más que nada porque es una fuente bastante fiable a grandes rasgos. Y bueno, la Wikipedia define a LinkedIn como una red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo. Y siguiendo un poco con la cita, en el artículo explican que
Partiendo del perfil de cada usuario, quien libremente revela su experiencia laboral de sus destrezas, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados. Bueno, como veis, la idea inicial la tenían clara y la verdad es que a día de hoy yo creo que sigue bastante fiel a los orígenes con los que nació. Sí que es cierto que ha evolucionado mucho, sobre todo porque ha ganado usuarios y eso amplía la capacidad de difundir mensaje dentro, ¿no? Y también es verdad que ha metido alguna funcionalidad interesante, pero sobre todo LinkedIn lo que ha ganado es prestigio dentro del mundo de las redes sociales. Y ese está siendo uno de sus grandes éxitos, ¿no? La diferenciación respecto al resto y el aura profesional que desprende. A ver, luego es como todo. Puedes tener una buena o mala experiencia y si entras y publicas, pues ya sabes que te estás exponiendo al ojo público. Pero desde luego las fortalezas que tiene las ha potenciado de lo lindo. Siguiendo un poco con la historia de LinkedIn, los grandes momentos de su cronología fueron 4 justos. Uno es octubre de 2008, cuando ya llegaron a los 25 millones de usuarios registrados, lo cual está muy bien, porque recordemos que habían salido en 2003, en 5 años habían conseguido 25 millones de usuarios y ya se habían ido hasta 150 tipos de industrias diferentes de gente que se había registrado, ¿no? Como os podéis imaginar, la mayoría de los perfiles eran de empresas tecnológicas que siempre quieren estar un poco presentes en las redes sociales. De 2008 saltamos a 2011, cuando se convierte en la primera red social en poner acciones en bolsa. 2 años después, 2013, ya habían llegado a 200 millones de usuarios registrados de más de 200 países. A ver, esto hay que ponerlo en perspectiva porque estamos hablando de que en 10 años consiguió 200 millones de usuarios. Había pasado de tener 25 millones de usuarios en 2008 a 200 en solo 5 años. Es decir, había multiplicado una barbaridad su número de usuarios. También es verdad que eran un poco los años locos de las redes sociales porque no había tantas y además en esos años, bueno, pues se multiplicó la conexión a Internet con la llegada de los smartphones, todo el mundo ya se empezó a conectar desde cualquier sitio y esto facilitó muchísimo que llegaran muchos más perfiles de usuario a un montón de redes sociales. Todas las redes sociales crecieron, estábamos en un punto muy distinto al actual, ¿no? Pero yo creo que el punto crucial de la historia de LinkedIn llegó en junio de 2016 cuando Microsoft anunció que la compraba por 26.200 millones de dólares y con ese movimiento se convirtió en una de las compras más costosas de Microsoft después de la de Skype de 2011, que había sido también una compra muy, muy llamativa, ¿no? Además fue una compra en cierta medida extraña porque suponía la entrada de una empresa como Microsoft en el mundo de las redes sociales y no estábamos acostumbrados a que una de las grandes empresas tecnológicas se metiera en este jardín, ¿no? En el de las redes sociales. Pero hay que reconocer que lo hicieron apostando un poco por caballo ganador, porque nada casa mejor para una empresa de software profesional como Microsoft que hacerse con una gigantesca red de contactos profesionales, es decir, meter de repente a 200 millones de personas que han puesto ahí su biografía y su link profesional y su background y eso para Microsoft le daba un poquito de, digamos, de pedigrí, ¿no? Así que bueno, en este punto en el que Microsoft compra LinkedIn, quiero pararme para explicar un poco ¿por qué tenía tanto sentido para Microsoft enfocarse en potenciar su lado profesional y colaborativo de cara al exterior? Aunque LinkedIn mantiene su nombre, su logo, su identidad, aparte de la de Microsoft, yo creo que ambas se han ido nutriendo la una de la otra para lograr cierta simbiosis que les viene muy bien a las dos. Las redes sociales son un poco por definición un producto de consumo exclusivamente online, que apuesta todo a la conectividad, al trabajo en la nube, que buscan el trabajo colaborativo y que están en constante evolución. Una red social no puede ser un producto cerrado, tiene que estar constantemente mirando de reojo qué hacen los demás para ver por dónde tengo que moverme para estar actualizada, para ser relevante, ¿no? Y en ese sentido, Microsoft era una empresa completamente lo opuesto, porque era una empresa que sacaba unos productos muy, muy estables, que era como un dinosaurio de estos grandes que cada paso que daba le costaba un montón. Así que en ese sentido, bueno, le venía bien a Microsoft para empezar a mover un poco el cuerpo y empezar a sacudirse esas viejas costuras que tenía, ¿no? Ese traje tan ceñido que hacía que se moviera tan lenta. Microsoft ha seguido un poco el mismo camino que desde que en 2014 tomó las riendas su actual CEO, que es Satya Nadella,
que fue un cambio muy, muy radical. Yo creo que desde entonces ha seguido un poco el mismo camino que LinkedIn y ha empezado a moverse mucho más, a ser más abierta, ¿no? Apostando cada vez más y mejor por el trabajo en la nube, por los servicios online, por el trabajo colaborativo y por la innovación de producto. Cosas que, si os fijáis, casan muy bien con el espíritu de una red social enfocada a contactos laborales, ¿no? Y es que no fue casualidad que en 2 años compraran LinkedIn. Desde que llegó Satya Nadella en 2014, 2 años después compraran LinkedIn y después ambas empresas hayan marcado el camino de cómo se pueden hacer bien las cosas en el mundo tecnológico. Primero, diferenciándose del resto, marcando distancia, es decir, nosotros no vamos a ser como lo hacen otras empresas en el mundo de las redes sociales. Y luego ofreciendo una alternativa a lo que ya había en el mercado, es decir, a lo que en ese momento ofrecía Facebook, Instagram, Twitter. Querían distanciarse de todo eso, ¿no? Como toda gran empresa, Microsoft ha cometido errores, se ha pegado algún que otro batacazo, pero desde luego nadie podrá decir que la Microsoft de 2023 es peor que la de 2014. Yo creo que ahora tienen un rumbo muy claro, una línea de productos bastante definida y sobre todo un plan de futuro sostenible. Algo que yo creo que no podían decir en 2014 porque en ese momento Apple ya empezaba a apretar muchísimo, les estaba dando un sorpaso en muchos frentes a Microsoft, de productos, de venta de productos, y había otras empresas que empezaban a ofrecer cosas mucho más interesantes. Sin embargo, en estos casi 10 años que lleva Satya Nadella al frente de Microsoft, ha cambiado muchísimo, ha virado mucho su propuesta. Y ahora mismo están mucho más consolidados, mucho más establecidos, siguen manteniendo una posición de poder. Y esto, bueno, pues yo creo que los de Redmond siempre han sido fuertes en el software, porque Windows es el sistema operativo dominante en el mundo empresarial. Lo miréis por donde lo miréis, nadie les ha podido quitar esa posición a lo largo de las décadas que llevan reinando en esto. Porque cada vez que un trabajador de una empresa, y me da igual que sea pequeña, mediana, grande, enciende el ordenador, lo más normal es que se encuentre con programas y con el sistema operativo de Microsoft. Que sí, que vale que hay quien usa macOS de Apple o Linux, que es un sistema libre, o sistemas operativos móviles que han ganado muchísimos usuarios y adeptos por la llegada de Android, de iOS, de iPadOS como alternativas. Pero en la mayoría de los casos, la gente lo que abre es Windows en un PC cuando llega al trabajo. Así que en ese sentido, bueno, pues Microsoft ha podido mantener esa posición de privilegio y de poder, ¿no? Así que bueno, yo creo que se relacionan inequívocamente a Microsoft con trabajo y productividad. Eran cosas que como que iban muy ligadas. La gente no pensaba en Windows para el ámbito lúdico, ¿no? o para otra cosa que no fuera productividad, ¿no? Así que si te imaginas una red social que encaje bien con ellos, yo creo que tenía que ser una enfocada únicamente al entorno empresarial y laboral. Así que no podía ser otra. LinkedIn tenía que ser la empresa que Microsoft comprara porque LinkedIn tenía puesto el foco en las relaciones en el trabajo, en los contactos que se hacen en las empresas, entre los diferentes trabajadores, cómo se van moviendo de unas empresas a otras. Algo que viene mucho también de la mentalidad de Silicon Valley, donde los ingenieros de software de una empresa acaban en otra y la gente que trabaja en diseño de producto primero está en una empresa, pero luego a los 3 años o a los 2 años está trabajando en una empresa de la competencia o similar. Ahí había una fluidez de directivos y de trabajadores que iba en todas direcciones y que hacía que LinkedIn tuviera mucho sentido para conectarte, ¿no? Y para saber dónde estaba el talento en otras empresas, ¿no? Lo que sí que ha cambiado paulatinamente en estos años ha sido un poco la forma de presentar LinkedIn de cara al exterior. Yo os voy a poner el caso, yo recuerdo como una de las empresas en las que trabajé hace unos años, que era una gran multinacional con una enorme fuerza laboral, con muchísimos empleados, animaba a todo el mundo a que se abriera un perfil en LinkedIn y a que luego trabajáramos nuestros perfiles profesionales en esta red social, ¿no? No se obligaba a nadie, por supuesto, pero bueno, se animaba de forma más o menos periódica a que todos los que estábamos en la empresa pues tuviéramos un perfil público en esta red social, porque era una forma de establecer relaciones con los clientes
y que estos vieran un poco lo que nuestra empresa podía ofrecerles, ¿no? Y también así se podía conocer a otros clientes que estuvieran con la competencia y atraerlos pues a través de las publicaciones que se mostraban en LinkedIn y que daban un poco a entender a grandes rasgos cómo era la marca de empresa en la que estábamos. Eso, como este ejemplo, yo he visto muchísimos casos de empresas que lo que quieren es que se les conozca en redes a través de LinkedIn porque es una red de profesionales, ¿no? Es una red seria, fiable, que sí que te va a dar una buena imagen de marca, ¿no? Algo que los propios usuarios han potenciado porque, como digo, las publicaciones graciosas, chistosas o un poco banales están fuera de lugar en LinkedIn, no tiene ningún sentido. Nadie va a publicar, si tú eres un empleado de una empresa seria, no vas a publicar nada fuera de lugar porque te pueden señalar con el dedo, ¿no? Y además estás dejando en mal lugar a tu empresa. Entonces, en LinkedIn la gente publica cosas de su ámbito laboral. Y llegados a este punto, os voy a hablar un poco cuál ha sido mi experiencia personal con LinkedIn para que conozcáis un poco a través de mis vivencias lo bueno y lo malo de esta red social. A ver, por supuesto, a partir de aquí entramos en un terreno totalmente subjetivo, pero yo creo que aún así os puedo ofrecer una visión más o menos, en cierta medida, objetiva de la realidad. Yo os voy a decir cosas buenas y malas. Yo he tenido una historia de ida y vuelta con LinkedIn. Me abrí un perfil bastante pronto, no recuerdo bien el año, no sé si era 2011, 2012. Yo soy muy de probarlo todo y luego, bueno, pues ya veré si sigo o no usándolo, ¿no? Pero con las redes sociales, que son de libre acceso, que son muy sencillas de acceder a ellas, porque no hay que pagar ni requiere de un conocimiento previo, puedes ir un poco indagando sobre la marcha, pues es muy fácil abrirse un perfil, ¿no? Así que yo en YouTube entré más o menos en 2008, en Twitter más o menos en 2010 y juraría que en LinkedIn entré más o menos por 2012. Que eso es hace ya muchos años, ¿no? Me hice un perfil en LinkedIn, sobre todo para probar la red social desde dentro, porque una cosa es que te hablen de ella y otra cosa es que ya te hagas un perfil y veas un poco cómo encaja en tu forma de ser, ¿no? Bueno, como casi todas las redes sociales, al menos yo, la usé poco al principio, porque no me gusta entrar como un elefante en una cacharrería, me gusta ir poco a poco, ir viendo un poco qué es lo que se mueve y qué es lo que, como las normas, ¿no? O las leyes que tiene cada red social, la forma de funcionar. Me doy de alta en todas, casi siempre, pero luego usarlas ya me cuesta un poco más. Y además en 2012 yo no estaba muy por la labor de ir subiendo publicaciones porque acababa de nacer mi segunda hija y como que tenía otras cosas en la cabeza, no estaba yo para usar mucho una red social. Pero bueno, el caso es que ahí estaba, ¿no? Estaba registrado y con un perfil público. Y sí que es cierto que cada cierto tiempo lo que sí que hacía era actualizar mi perfil, porque es básicamente como actualizar tu currículum, porque es una red social tan enfocada al ámbito laboral que parece bueno, pues que tu perfil es un poco tu síntesis de tu vida laboral, ¿no? Es como una presentación de quién eres, ¿no? Y aquí es donde empiezan un poco los puntos negativos. Voy a hacer un inciso para comentar que ninguna red social debería servir para hacernos una idea de cómo es una persona, porque ni el perfil de un tuitero me dice quién es, ni el de una persona de Instagram me dice cómo piensa esa persona, ni por supuesto un perfil de LinkedIn me dice si ese tío es un gran o un mal profesional. Me podrá decir ciertas cosas, pero las personas yo creo que somos mucho más que los perfiles de nuestras bios o que las publicaciones que subimos a las redes sociales. Que sí, que te indica un poco cómo es esa persona, pero por desgracia la gente se suele hacer una idea absoluta de que una persona es lo que publica en redes sociales. Y yo creo que una persona es mucho más que la suma de sus publicaciones en las redes sociales. Que sí que es cierto que cuando tú publicas en las redes sociales dibujas un perfil tuyo y estás dando una imagen, pero bueno, eso no es todo, ¿sabes? Yo creo que eso no significa que la gente te pueda conocer a través de lo que tú publicas en redes sociales. Yo creo que hay mucho más. Pero bueno, volviendo un poco al tema que nos ocupa, que es LinkedIn. Como decía, no lo usé mucho en esta primera etapa, pero sí procuraba mantener, como digo, mi perfil actualizado y si me movía de proyecto o si incluso si cambiaba de empresa, pues lo ponía, ¿no? Más que nada porque se supone que esa es la idea principal de LinkedIn, dejar que el resto sepa dónde hemos trabajado, dónde estamos ahora y qué es lo que hemos hecho un poco con nuestra vida en el plano laboral. Y recalco lo de se supone
porque esto es completamente subjetivo, ¿no? Así era como yo lo veía entonces. El caso es que quizás no lo entendí bien, pero en una de estas actualizaciones de estado puse que había cambiado de trabajo y me llegaron las típicas felicitaciones de la gente de mi red de contactos, que era muy amplia porque estaban todos mis contactos de Facebook ahí volcados. Otro de los errores, sincronicé mi agenda de contactos del móvil con LinkedIn y allí estaba todo el mundo viendo lo que hacía y lo que dejaba de hacer. Y ese es otro punto negativo de cómo funciona LinkedIn para mí. Te notifica cuando uno de tus contactos cambia de empresa para que le puedas dar la enhorabuena y ya te deja un mensaje de enhorabuena ahí preparado para que solo se lo lances, ¿no? Y esto es algo que se mueve peligrosamente entre dar información valiosa sobre un conocido y el puro cotilleo. Y yo, bueno, pues en ese sentido creo que ahí no lo hice bien, no personalicé bien la aplicación, lo dejé un poco a libre albedrío y hubo ciertos contactos que bueno, pues me felicitaron por ese cambio de trabajo. Y claro, si tú tienes un contacto de confianza y alguien a quien conoces bien, pues te puede venir bien saber si ha cambiado o no, ¿no? Pero claro, yo lo suyo es el decirle a la gente primero, oye, pues mira, me he cambiado de empresa, tal cual, y luego publicarlo en redes sociales, ¿no? Porque yo no tengo necesidad a lo mejor de enterarme de la vida laboral de todos mis contactos si a ellos no les interesa contármelo a mí, ¿no? Pero claro, LinkedIn lo hace por defecto. Y ese es un poco el problema, ¿no? El caso es que, bueno, yo cambié mi bio, me llegaron, como digo, mensajes de enhorabuena y entre esos mensajes había uno de alguien pues que no me apetecía que me felicitara. No voy a entrar a desgranar los motivos, pero el caso es que no me gustó que se enterara a través de una red social, ¿no? Habría preferido decírselo yo a mi manera. De nuevo, fallo mío por no haberlo hecho antes de publicarlo en LinkedIn y también fallo de LinkedIn por anunciarlo a los cuatro vientos a todo el mundo por defecto, porque eso tendría que no estar activado por defecto, ¿no? Bueno, luego ya comprobé que esto se puede modificar, desactivar, pero el hecho de que venga por defecto, eso de que todo el mundo se entere de lo que haces, lo que dejas de hacer, de tus cambios en el trabajo, eso no me gustó nada. Y dado que a mí nadie me paga por estar en una red social y LinkedIn tampoco me estaba aportando nada relevante, pues opté por salirme y borrar por completo mi perfil. Veté esta red social porque no me había gustado cómo funcionaba y de hecho rechazaba hasta las opiniones positivas que me llegaban sobre sus bondades y sobre lo buena que era y lo bien que venía a tener un perfil ahí, ¿no? El caso es que todo esto de salir y marcharme dando un, digamos, portazo silencioso digital pasó hace, yo qué sé, unos 4 años y a finales del año pasado, de 2022, decidí volver a probar suerte. Y el cambio vino motivado sobre todo por las alabanzas que le dio Eduardo Tornos sobre lo que se estaba moviendo dentro de LinkedIn y lo interesante que era estar ahí, tener un perfil y empezar a trabajarlo, ¿no? A Eduardo, para los que no lo conozcáis, bueno, le entrevisté en octubre del año pasado y bueno, ya para mediados de noviembre, yo creo que fue, le entrevisté en octubre y mediados de noviembre yo ya me había vuelto a crear un perfil allí. Y ya estaba otra vez de nuevo, esta vez de cero, sin ninguna lista de contactos, partiendo desde cero todo, reseteado, con una perspectiva diferente y cambiando mucho el enfoque sobre lo que quería hacer dentro. Pero bueno, sí que empecé a ofrecer una imagen de mi plano laboral, ¿no? Y yo tengo diferentes facetas profesionales, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión lo que quería destacar y potenciar era la faceta de podcaster, de comunicador, y en crear una lista de contactos o una no comunidad, pero sí establecer contacto con la gente del mundo del podcasting, todo lo relacionado con podcasting, tecnología y comunicación. Y de momento en esta segunda etapa estoy aprendiendo mucho sobre LinkedIn porque, bueno, soy mucho más activo ahora. Estoy también indagando mucho más en todo lo que tiene que ofrecer, que no es poco. He probado a hacer algún cursillo dentro, a validar algunas de mis competencias a través de exámenes tipo test que ofrece LinkedIn. He probado a abrir salas de social audio, he probado a publicar noticias, artículos, a publicar la newsletter semanal. Hasta he probado a abrir chats de mensaje directo con otros profesionales o bien para invitarles al podcast o bien para abrir salas en Twitter Spaces con varias personas a la vez. Y bueno, aún me faltan cosas por probar, pero poco a poco le estoy tomando un poco el pulso a LinkedIn y de momento mi balance hasta ahora es bastante positivo. Como digo, porque también he cambiado mucho mi enfoque. Creo que le falta mucho por mejorar en ciertos aspectos,
pero tiene un enfoque muy concreto, muy inteligente, de lo que una red social puede ofrecernos para entornos corporativos y laborales. Y sí que es cierto que veo a mucho empresario autónomo publicitando su negocio, veo a muchas startups potenciando su marca, a muchísimos vendedores y gente del mundo del marketing haciendo marketing digital. Pero bueno, veo también muchos perfiles interesantes de gente que a lo mejor mantiene un nivel bajo de interacción, como si la fiesta no fuera del todo con ellos, pero que están ahí, ¿no? Y tienen un perfil y bueno, pues en un momento dado pues puedes interactuar a lo mejor con estas personas. Yo entiendo que haya gente que no publique y que solo entre para ver un poco lo que se hace allí, porque yo estuve así durante años e incluso a veces me planteo si merece la pena publicar contenidos y exponerse. Así que no seré yo quien juzgue al que va a LinkedIn a mirar y a callarse, porque faltaría más. O sea, aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Y de hecho, no todo el mundo se siente libre o se siente con ganas para publicar y crear contenidos. De todas formas, a mí me parece que LinkedIn es una de las pocas redes en las que hay que estar, sí o sí, a nivel laboral, porque bueno, pues me parece que es una red muy interesante y que tiene muchas cosas que ofrecer. Quizás le faltan cosas, como digo, aspectos por mejorar, no solo de la privacidad, sino crear quizás un coto más cerrado para que tú puedas entrar sin tener un nivel de exposición muy alto y tú puedas ir generando tu lista de contactos, de seguidores de una forma un poquito más cerrada. Creo que hay cosas en las que se podría mejorar un poco ese enfoque, pero de todas formas, como toda red social, tiene un nivel de exposición medio alto. Y lo que me gusta de LinkedIn es que no tiene contenidos superfluos. Es decir, no es como las redes sociales de entretenimiento puro y duro, donde puedes pasarte horas sin haber sacado nada en claro y un poco con una sensación amarga de haber malgastado tu tiempo. No tiene conversaciones tóxicas ni debates amargos como pasa en otras redes más enfocadas a la polémica, que lo que hacen es generar discusiones acaloradas. Y tampoco tiene postureo ni mucha presencia de fotografías o vídeos, algo que siempre lleva a la gente a aparentar en vez de a ser, ¿no? No digo que no pueda darse todo esto en LinkedIn. A veces se da, a veces encuentras publicaciones que pues, parecen un poco más marketing o publicidad o aparentar, pero no es lo habitual. Independientemente de tu red de contactos, yo creo que lo normal es ver información, noticias, cosas relevantes sobre más o menos la temática que tú hayas elegido seguir o la gente a la que sigas. Y yo, desde luego, no veo fotos de comidas, ni paisajes, ni vídeos graciosos, porque no es el lugar, ¿no? El que entra a LinkedIn lo hace sobre todo para conectar con otros profesionales de su sector, sobre todo, y ver un poco qué es lo que se mueve por el mundo. Luego ya cada uno pues que le dé el uso que quiera, pero si vas para esto, si vas para hacer contactos y demás, yo creo que sales contento sí o sí. Yo de momento, como digo, le he cogido más o menos el pulso y estoy deseando continuar con esta exploración, ver qué es lo que puede ofrecer, hasta dónde puedo llevar LinkedIn, porque tengo la sensación de que aún estoy un poco arañando la superficie, que hay mucho más de lo que se puede hacer, ¿no? Ya os iré contando mis experiencias en el futuro, porque me da que este 2023 va a ser uno de mis puntos de referencia en las redes sociales. Yo quiero hacer hincapié en LinkedIn porque me parece una red social pues bastante acorde un poco a mi forma de ser, ¿no? Al menos es donde estoy más cómodo ahora, pero bueno, ya veremos. Y ya, porque llevo muchísimo tiempo hablando, sabía que iba a ser un episodio largo porque tenía muchas cosas que contar de LinkedIn. Es una red social a la que nunca le había dedicado un episodio y tiene mucho que contar. Seguramente haga algún episodio desde allí, grabado íntegramente desde allí, pero eso será más adelante. Si queréis, de momento podemos seguir la conversación por Twitter o por LinkedIn. Ya sabéis que tengo perfil en ambas redes. Os voy a dejar en las notas del episodio los links a ambas. También tenemos un chat en Telegram para poder comunicarnos. Y bueno, pues ya sabéis que yo siempre respondo a los mensajes de toda la gente que me contacta por cualquier red social o por cualquier medio. Y antes de acabar, me gusta siempre dar las gracias a todos los que estáis ahí semana a semana apoyando este podcast con ese acto de descargar el episodio y darle al play. Y sin más, el viernes de la semana que viene habrá un nuevo episodio que estará disponible como siempre a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Un cordial saludo.